Buenos días, profesora. El día de hoy a mí me tocó hablar sobre el mecanismo excitocontráctil del músculo liso y esquelético. A continuación voy a explicarlo, pues, ¿no? Bueno, una vez llegada la acetilcolina desde una neurona diferente hacia el miocito del músculo esquelético, van a hacer que se aperture canales de sodio, ya que la acetilcolina va a funcionar como se va a acoplar a receptores acoplados por ligando, estimulando la apertura de los canales de sodio, creando una despolarización local. Esa despolarización va a ir yendo hacia los túbulos transversos o también llamados túbulos T, para que un sensor lo reconozca y pueda continuar con la despolarización. Bueno, una vez ingresado el sodio se genera la despolarización local, haciendo que por los extremos también se comienza a despolarizar la membrana y creándose esta señal hacia los túbulos T. En los túbulos T encontramos el sensor dihidropiridina, que va a captar la señal, el cambio de voltaje, que en un comienzo, en un estado de reposo, era de -90, llegando hasta un tal vez más 35. Receptor de dihidropiridina, también conocido como DHPR, va a estar trabajando con el retículo sarcoplasmático para que comience a liberar calcio a través del receptor RIR, que es pasando por el receptor RIR para que se comience a liberar calcio, haciendo que vaya hacia las miofibrillas de filamentos delgados y gruesos, que son la actina y miosina, para que se comience a dar la contracción. Disculpe, no era receptor de RIR, sino canales de RIR, que quiere decir canales de rianodina. ¿Y cómo va a funcionar? El DHPR funciona como, así como un pequeño tampón que cuando detecta la señal va a hacer que ese tampón se quite de la entrada, permitiendo que el calcio se libere. Eso se va a hacer por difusión. Y como podemos ver en el espacio intracelular al extracelular, el calcio es menor, teniendo una carga ligeramente menor. Y ahora sí el calcio se dirigirá a las miofibrillas. Bueno, ya una vez el calcio acumulado en el líquido intracelular de la célula, el calcio se dirige a las miofibrillas de actina y miosina. Ahora, hay que comprender que la actina como tal no es solamente uno, sino son tres, que comprende la troponina C, la tropomiosina y la actina globular o filamentos de actina, como algunos lo llaman, y la miosina, son los filamentos gruesos, que es las cabezas que se van a unir a la actina para que haya la contracción. Bueno, en la, en la actina, la troponina C se va a acoplar junto con el calcio, haciendo que la tropomiosina gire y le dé un lugar a la actina globular o a los filamentos de actina libres para que éstas se puedan acoplar con las cabezas de miosina y así suceder la contracción, así como se ve en el gráfico. Y mientras tanto, eso sucede en la actina. En la miosina sucede que las cabezas de miosina están constantemente relajadas, bueno, o sea, no hay una contracción de por medio para que se unan. Entonces, una molécula de ATP se tiene que desfosforilar, liberando un fósforo de ese ATP, convirtiéndolo en un ADP, que se va a usar esa energía para que la cabeza de miosina se active y se acople con la actina, haciendo que haya un deslizamiento para que, para que haya la contracción, ¿no? Y principalmente así es la contracción. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder con el calcio que se acopló a la troponina C para que haya esto? Ese se va a liberar y tiene que volver al retículo sarcoplasmático. Para ello voy a utilizar una bomba y lo voy a explicar en la próxima diapositiva. Bueno, una vez utilizado el calcio en la contracción, el calcio va a volver a liberarse hacia el líquido intracelular, donde va a tener que volver a su lugar de origen, que es el retículo sarcoplasmático. Pero como se encuentra en una menor cantidad que en la del retículo sarcoplasmático, ya que solamente salió una pequeña fracción de ella, ¿cómo se llama? Tiene que volver. ¿Y cómo lo va a hacer? Si es que es menor la gradiente, entonces tiene que usar un transporte activo.
La bomba Z, que es la bomba de calcio, es una bomba uniporte, lo cual va a permitir que el calcio ingrese y no salga nada más del retículo sarcoplasmático, y ahí acabaría el mecanismo excitocontráctil del músculo esquelético hasta que haya hasta que haya otro potencial de acción. Y mientras tanto, la célula, el miocito, va a estar en un estado de relajación. Bueno, en la contracción del músculo liso es bastante similar con la del músculo esquelético, cierto que con ligeras diferencias, ¿no? Por ejemplo, las varicosidades que están, estos amarillos de acá, tienen el neurotransmisor, digamos que acetilcolina, pueden ser, aunque no necesariamente neurotransmisores, también puede ser hormonas y a nivel de distensión, que van a ser liberados hacia el músculo liso. Ellos no tienen un túbulo T para que viaje la señal, así que se despolariza por completo, generando el potencial de acción. Ahora, esto no es músculo esquelético, que tenía un receptor N2 y anotrópico, sino un receptor M3 metabotrópico acoplado a proteína G, haciendo que los receptores también sean M3, ¿no? Para que comience a ingresar el calcio y, y se comience a despolarizar el músculo liso, ¿no? Además, también va a recibir el estímulo, la señal, el DHP, que va a funcionar como un tapón para que en el retículo sarcoplasmático comience a salir el calcio y se comience a despolarizar mucho más. Luego la acopla una calmodulina, pero luego voy a hablar de eso. Bueno, una vez liberado el calcio del retículo sarcoplasmático por los canales de reanodina, van a comenzar a hacer la contracción, pero no, el calcio no va a viajar solo, sino se va a crear un complejo con la calmodulina, y esta va a viajar hacia las miofibrillas del músculo liso para que suceda la contracción por una enzima fosforiladora y la miosina sinasa, que también se conoce como MLSK, eh, quinasa activadora de cadenas ligeras de miosina, que va a ser principalmente, se va a adherir a la cabeza ligera, valga la redundancia, de la miosina. Hay una gruesa y una delgada, que va a ser fosforilada, o sea, se va a activar para que se pegue con la actina. Cabe recalcar que este proceso es lento. Para que se apegue con la actina en órganos como los uréteres, como la vejiga, como el útero, donde se tiene que tener un tiempo de contracción prolongado, pues, ¿no? Ahora, una vez activado esto, la actina sinasa con el calcio tiene que volver a su lugar de origen. Y entonces, como el calcio en un primer instante ingresó directamente, tiene que volver a salir directamente por una bomba de calcio en la misma membrana y una bomba de calcio en el retículo sarcoplasmático, volviendo así al estado de reposo normal del músculo liso, pues, ¿no? Y se va a liberar, bueno, sí, se va a liberar una enzima activadora de una enzima fosfo, fosforiladora de miosina, que va a cortar la comunicación del fósforo, haciendo que la miosina de cadena ligera eh, se inactive, ¿no? Va a ser lo opuesto del complejo MLSK, con la primera enzima que se unió con la calmodulina, bueno, y así sería el mecanismo contráctil del músculo liso. Muchas gracias.